Buenas. Me da 2, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. «35 milímetros» despliega un nuevo rollo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga en este programa bastante especial, un programa dedicado a la saga completa del Niño Mago, del niño que vivió. Hablamos de Harry Potter. Así que bueno, el programa de hoy está compuesto a partir de unos pequeños retazos, a partir de unas pequeñas subsecciones que se hicieron en el mes de octubre, una sección de música, una sección de curiosidades y otra gran sección que nunca salió al aire y que se grabó hace unas cuantas semanas. Así que hoy tenemos una especie de programa Frankenstein, tenemos un cadáver exquisito. No se asusten si en algún momento ven que uno de los presentadores entra y sale, o si no está continuamente a lo largo del programa. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, o La Caja de Fantasías, que es nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver todos nuestros podcasts y todas nuestras críticas especiales. Sin más, demos inicio a este programa dedicado a Harry Potter. That's All, el mundo sonoro de 35 milímetros. Y resulta que el día de hoy, en esta sección destinada a la música y a mirarla desde una forma un poquito más analítica, iniciamos un pequeño mini especial relacionado con el Niño Mago, con el niño que sobrevivió, que es una saga que me apasiona bastante, creo que es mi saga favorita, y tengo entendido que la de Sebastián pues también va por los laditos, que ha tenido una relación muy genial con esta saga. Entonces hoy vamos a hablar de la banda sonora de Harry Potter. ¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo estamos? No, feliz de hacer otra vez esta sección. Es muy rico porque es muy enriquecedora. Hemos aprendido bastante, yo creo que tanto ustedes como yo. Uh-huh. Pero bueno, comencemos por John Williams, que ha sido gran compositor de muchas bandas sonoras. Su obra es exquisita, es una calidad viva. Bueno, y es una obra de resaltar más allá de que sea nuestra saga favorita o no, porque finalmente las bandas sonoras muchas veces pueden ser muy buenas, así la película sea muy mala, o al revés. Es cierto. En este caso las dos son muy buenas, o al menos a mi parecer las dos. No, lo son, por supuesto que sí. Igual, un pequeño recorderis para la gente. John Williams, que creo que en su momento también lo tratamos en algún programa, pues precisamente de 35 milímetros, ha sido el compositor de Star Wars, el compositor de Tiburón, de Parque Jurásico, Jurassic Park, y de grandes obras de la cinematografía. O sea, cuando uno piensa en banda sonora, creo que lo primero que se le viene a uno es John Williams, por la calidad que tiene. Exactamente. Y pues bueno, hablemos de este ascenso en picado, que es como se define, digamos, esa primera musicalización que él hizo para la banda sonora de Harry Potter y la Piedra Filosofal en el 2001. Ahí se resalta, yo diría, que la musicalización del cine Hollywood más clásica, o sea, el Hollywood clásico en donde todo era muy bonito, mucho color, no tantas transgresiones sonoras, sin mucho corte, las piezas completas. Digamos que eso con los años, o al menos en estos últimos 15 años, ha cambiado demasiado. Es cierto. Pero para esa primera obra de Harry Potter fue muy clásica, pero muy buena. Muy potente. Hay algo que me gusta mucho y es que yo creo que los soundtracks de John Williams, porque obviamente cambiaron el compositor a lo largo de todas las películas de Harry Potter, y es que él entrega magia con sus notas, o sea, literalmente. Hay una escena muy bonita que es cuando Harry entra por primera vez con Hagrid al callejón Diagon, y es muy bonito porque en lo que Harry camina junto a Hagrid, ve los escaparates repletos de lechuzas, de libros, de túnicas, de escobas, y uno siente una alegría
grandísima en el pecho, y obviamente eso se da es por la música, porque la música envuelve un momento que es maravilloso. Me parece los momentos más bellos que hay de toda la saga. Exactamente. Démosle paso, Juan David, a parte de la obra sonora de John Williams. La escuchamos un momento y luego seguimos hablando y seguimos con ella por debajo, porque Claro. si nos pusiéramos a ponerla toda tendríamos que poner música de 7 películas, es decir, 7 programas de 35 milímetros solamente dedicado a eso, y por supuesto No, y que- de hecho creo que toda la banda sonora de las 7, 8 películas dura como 11 horas aproximadamente. son cerca de 12 horas, sí. Bueno, Juan David, volvemos a escuchar. El tema de Hedwig, que es la lechuza de Harry, Hedwig's Theme, que es muy bello, es el clásico de Harry Potter. Exactamente, y que es de las pocas piezas que, a pesar de que la hayan grabado con muchísimos instrumentos y todo, pues se sostiene durante toda la saga. Sí. Pero entonces hablemos de todo este cambio que tuvo la musicalización de Harry Potter, porque para la Cámara Secreta, que fue la segunda, John Williams, casi que por primera vez en 30 años, comparte la composición de una banda sonora, este caso con William Ross. Entonces es algo que suena muy extraño, que uno diría, bueno, qué necesidad de compartir banda sonora o la composición de esta, si ya ha hecho 30 años usted solo y pues hizo la primera solo. Uh-huh. Pero cabe resaltar que se conservó toda la línea melódica, se conservó toda esa filosofía de la banda sonora, incluso conservaron piezas de la primera banda sonora, ¿Es cierto? las conservaron, solamente hicieron algunos cambios, pero cambios en cuanto al guión y al libro, entonces pues vale la pena. Así como dato adicional, y se nos pasaba antes de saltarnos la piedra filosofal, y es que esta banda sonora del 14 de diciembre del 2001, el álbum fue certificado por la Asociación Canadiense CRIA con el disco de oro por haber vendido más de 50,000 copias originales solamente en ese año. Es cierto. Bueno, y demos el salto entonces también al Prisionero de Azkaban, porque el Prisionero de Azkaban sigue siendo John Williams, esta vez sin acompañante, Uh-huh. sin pegadillas, sin pasarlo a bordo, aunque el trabajo de William Ross es muy bueno también. Tiene temas bastante buenos, incluso yo diría que por la misma temática, porque es cuando quienes son amantes de Harry Potter y quienes empezaron a vérselas desde la primera, fue la primera vez que se les mostró algo diferente a lo que pasaba en Hogwarts. Es cierto. O sea, Sí. todos estaban acostumbrados a que Harry arrancaba de su casa, iba a Hogwarts, volvía cuando terminaba el año. En el tercer año, caray, existen los dementores, existe una prisión que se llama Azkaban, en donde meten a los magos malos, y entonces El ¿qué mundo pasa? empieza a crecer, ya no solamente está en la escuela, totalmente de acuerdo. Y es un acto muy bello, porque nos da cuenta que este mundo palpita, de verdad, el mundo mágico. Exactamente, entonces escuchemos una parte de... Double Trouble, que se basa en un cántico de las brujas de Macbeth, y que obviamente se inspiró Williams para crear esta pieza tan gótica y tan hermosa, y que canta el coro de Hogwarts justamente cuando van llegando en tren en esa noche lluviosa después del ataque del Dementor. Y luego de escuchar Double Troubles, pues qué tal si mencionamos, Juan David, los demás compositores que ha tenido la saga, porque no solamente fue John Williams. Claro que sí, pues obviamente John Williams se cansó, pues obviamente no quiso volver, pero se le dio la oportunidad a otros grandes compositores como Patrick Doyle, que estuvo en la cuarta película, Nicholas Hopper, que estuvo en la quinta, y Alexandre Desplat, que es un gran compositor, aunque siento que su desempeño como tal en las películas de Harry Potter no fue tan bueno, fue algo regular, sobre todo si lo comparamos con otras grandes obras que ha hecho. Aún así ha sido un trabajo bastante sólido en general con las bandas sonoras. Sin embargo, yo digo que sí se perdió después de que se fue Williams ese toque mágico, ese toque que transportaba los sentimientos de Harry a uno mismo. Exactamente, y lo voy a decir porque voy a atreverme a hacer un comentario muy resumido de ahí en adelante. Y ese, John Williams trabaja hasta la cuarta película, hasta el Cáliz de Fuego. Sí, él Más o asesoró, menos, él asesoró mucho. Asesora sí, ahí y cierto. todo y entra en la jugada. ¿Qué pasa? John Williams se vuelve rutinario. O sea, hacer música para 7 películas, bueno, 8 películas, Es porque cierto. son 7 libros, 8 películas, Es cierto. pero resulta complicado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Alexander? Alexander Desplat, que estuvo en la séptima, la octava y creo que en la sexta, pero no estoy muy seguro. No, en la sexta más bien como apenas haciendo el proceso para incluirse en la séptima. Cierto. ¿Qué sucede ahí? El cuento es que es un punto en la historia en donde ya no hay más magia, ya no hay más clases, ya no hay más vivencias bonitas, ya no hay más que aprender, o sí están aprendiendo, pero por cuenta de ellos, ¿Es cierto? Harry, Hermione y Ron están
en busca de los Horcruxes, están en busca de un montón de cosas. En una guerra. Entonces, lo que hay para musicalizar es mucho, Es cierto. pero en la saga deciden hacerlo más bien con objetos sonoros, con sonidos, con otro tipo de musicalización. Es cierto. Entonces, precisamente, el trabajo es duro, y no se le da mucho espacio a la banda sonora, pero bueno, finalmente el trabajo de estos 4 compositores es muy bueno. O sea, igualar el trabajo de John Williams, que Imposible. se hizo entre la 4ª y 6ª, Sí, es cierto, es cierto. aunque pueda ser imposible, se hizo muy bien. Sí, sí. Entre la 7ª y la 8ª se dedicaron a otro tipo de musicalización, pero creo que cumplen con el objetivo, y es darle ese misterio de qué va a pasar. ¿Derrota o no a Voldemort? ¿Lo mata o no? ¿Cumple con los Horcruxes? ¿Qué va a pasar? Y lo logran. Es cierto. Sebas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Creo que es un excelente paso dentro de este mini especial de Harry Potter y esperemos que más adelante nos volvás a acompañar. Lo más seguro es que sí, porque yo estoy seguro que todos van a quedar con esa duda de, bueno, ¿y qué más pasa? Y yo quiero más detalles y quiero más cosas, detalles de grabación, curiosidades y todo. Y que las van a ver, que por las supuesto. van a ver. Entonces seguramente, no sé muy bien si en la sesión de dentro de 8 días, pero este mini especial apenas comienza. Apenas o sea, comienza. para que tengan claro, hicimos un barrido por las 7 películas, no es que hayamos dejado, no, que si esa es la sección especializada en musicalización y solamente unos detallitos, no, apenas comienza, vamos a extendernos más. Muchísimas gracias, Sebastián. Ociosidades cinéfilas. Y bueno, señores, antes de iniciar con el plato principal, hoy continuamos con este mini especial que vamos haciendo de Harry Potter. La semana pasada hablamos de algunos elementos de la banda sonora, analizándola a fondo, y hoy vamos a hablar de algunas curiosidades sobre las películas, que es lo que nos compete. Estas curiosidades, antes de que me digan algo, no me las robé de ninguna página, yo mismo las saqué a ojo. Entonces vamos a comentarlas aquí. Hay unas bastante simpáticas. El ojo de Wikipedia. No, la perspicacia a la hora de analizar una imagen. Así que no sé si ustedes sabían, pero cuando se graban películas con animales, no se utiliza el mismo animal para todas las escenas. Sería muy cansador y muy estresante para el animal. Y en el caso de Harry Potter, para Hedwig, para esa preciosa lechuza nevada, pues resulta que habían 3 lechuzas, 3 ejemplares parecidos. Uno se llamaba Gizmo, el otro se llamaba Ook y el otro se llamaba Sprout. Esta no es la curiosidad como tal, eso es normal en todo tipo de grabaciones. La curiosidad tiene que ver que una vez Gizmo, en una rueda de prensa, en una especie de premiere, se asustó con las fotos, lo llevaron a esta rueda, vayan ustedes a saber por qué. Entonces se asustó con los flashes, salió volando y se encontró con el parabrisas de un autobús, con esa mala suerte. Así que ya de sabemos. por sí se iba a morir en la serie. De por sí se iba a morir. No, pero esto ocurrió. Ya saben, todo el que se acerca al niño marcado muere. Así Muere. que el que lo diga Sirius Black. Yo estoy llorando por eso. ¿no? Yo todavía sigo No me llorando por recupero. Dobby, realmente. Dobby es libre. Y se muere. Dobby se muere. Eso le pasa a los que quieren la libertad. También otro dato pues interesante de grabación es que aunque Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter, pues siempre tenía que llevar sus lentes, la verdad es que estos lentes obviamente no tenían cristales y ustedes imaginarán por qué. Porque no tenía ojos. No, porque reflejaba, porque Ah, si hubiera sí. tenido cristales reflejaría las luces Claro, del plató. Entonces automáticamente los lentes tenían que ser sin cristales. Inclusive cuando se empezó a grabar la primera película se intentó dejar que Daniel utilizara lentes de contacto verdes para que se asemejara más a su personaje. En el libro originalmente Harry tiene los ojos verdes, pero le provocaron una irritación tal que sencillamente le tocó renunciar a ello. Le preguntaron a la autora, ¿y qué? ¿Y vos qué decís si lo dejamos con los ojos azules? Y ella no puso ningún problema. Pues como nada iba más a poner dijo, problema. nada más dijo, siempre y cuando busquen a la mamá de Harry tenga los mismos ojos que él, no hay ningún problema. Acto que no hicieron, ya que la Lily pequeña que vemos en la última película tiene Sí, los señor. ojos marrones, entonces se acaban de destrozar una gran parte de mi infancia. Pero es que y de la coherencia sí, porque es que fílmica. todas las películas decían tiene los ojos de tu Sí, madre. sí. Lo que pasa que no tienes No. los ojos de tu madre, tienes los ojos de tu tía. De tu Si hubiera tía. sido como más- ¡Ay, Dios! En El prisionero de Azkaban hay un detalle muy interesante. Ustedes saben que Buckbeak, el hipogrifo, pues es una criatura que mayoritariamente fue hecha por ordenador, por computador, pero había partes que eran animatrónicos. Lo curioso de este animal es que la primera vez que lo vemos en pantalla, los animadores consideraron que sería un detalle muy vistoso y muy orgánico dejar que el animal estuviera excretando.
Entonces la primera vez que vemos a Buckbeak en pantalla, vemos ahí haciendo sus necesidades en el suelo. Es casi una apología de la película. Esa película nos excretó en la ¿El cara. prisionero de Azkaban? Sí, porque ya a partir de ahí todo empezó para abajo. Pues ¿Cómo no, que para no en abajo? sentido de calidad, sino en sentido de la vida de Harry. O sea, a partir de ahí Bueno, ya eso sí. fueron los momentos felices, jajaja, película infantil, después... Porque ya me voy a rasgar aquí las vestiduras. Sí. La verdad es que yo nunca me he decidido si entre la 3 o la 4 es la que más me gusta. Ah, Pero ambas me parecen unas joyas impresionantes. Pues yo no sé, a mí la que más me gustó fue la 7-2, porque cuando Uy, no. Harry murió, yo me paré y me fui ya. Aquí acabó la película. No, jamás. No. A mí la 7-2 no le veo mucho problema, pero no. Para mí las primeras 4 son Sí, pues joyitas, pero es literalmente. que primero porque son ya clásicos del cine. Pues uno ya no puede hablar del cine del 2000 sin hablar de esas películas. Ujú. Segundo porque estableció todo el universo de Harry Potter como tal. Uno no puede hablar hoy en día del Hobbit si no está hablando del Señor de los Anillos. Ujú. Eso pasa. Y tercero porque eran más accesibles al público, porque esas sí eran para todo el público. público, cierto. Porque primero la estética era bastante colorida, de por sí eso llama la atención a Ujú. niños, grandes, pequeños. Sí, una paleta de colores muy dorada, Ujú. es cierto. Pero a partir de la tercera empezó ya a ponerse mucho más tétrica, mucho más Gótica, victoriana, de lleno. mucho más gótica y de lleno. Y fue un cambio, pero eso fue cambio de director, porque el director Claro. no es el mismo de la segunda a la tercera. El de las 2 primeras fue Christopher Columbus y el de la tercera fue Alfonso Cuarón. Y hablando de Alfonso Cuarón, hay un detalle muy bonito dentro de la película por parte de Cuarón, y es que él quiso meter elementos de su propia cultura mexicana a la película. Y por eso es que cuando vemos la dulcería de Honeyduke, que la visitan en una parte de la película en el Ujú. pueblo de Hogsmeade, que es un pueblo que queda vecino a Hogwarts, vemos que hay calaveritas de azúcar, que es algo muy propio de la festividad de Día de Muertos en México, e inclusive en un patio empedrado que tiene Hogwarts, que es el que conecta con el puente de madera, vemos que en el patio hay unas estatuas de un águila mordiendo una serpiente, que obviamente pues es una referencia directa a la cultura mexicana. Entonces es bonito encontrar este tipo de detalles de cómo él quiso arraigar su propia cultura y dejar su propia firma en estas películas. Ya avanzando, digamos que al Cáliz de Fuego, hay otro detalle que digamos que se asemeja a lo que vendría a ser casualidades del destino, o al menos yo lo veo desde esta manera. Y es que en los tiempos de descanso que le daban a los actores, dejaban que pues ellos estuvieran en su camerino, no sé qué. Y resulta que Emma Watson jugaba, pues la que interpretaba a Hermione, jugaba en su Xbox a Prince of Persia, The Sands of Time. Y usted vio todo eso en la película. Yo En la como que película no, en los extras. Diga, sí, Juan, ¿y vos leíste? No, en los extras viendo pues varios eso no sale en el documentales. libro. No, pero sí, resulta que viendo unos documentales la mostraban a ella jugando y el tiempo de carga, la imagen de tiempo de carga es Es el de supremamente Príncipe de Persia. reconocible, de las arenas del tiempo. Igual, según ella estaba jugando un juego de zombies y que pues medio se asemeja. Pero igual, ¿qué es lo curioso de este elemento? No, espere. ¿Qué es lo curioso de este elemento? Que el Cáliz de Fuego fue dirigido por Mike Newell. Fue un nuevo director dentro de la saga de Harry Potter. Y resulta que Mike Newell, unos 5 años después, estaría dirigiendo la película que hoy por hoy conocemos como Prince of Persia, The Sands of Time. Que la odio, pero el punto es que la dirigió. Estamos todo el mundo la hablando odia. Yo creo que él también la unas odia. casualidades del destino. Pues eso no tiene nada de casualidad. De pronto fue el único juego que compró para que ellos jugaran. A lo No mejor, puede a lo saber. mejor todo estaba planeado. Sí, eso era un plan de la escritora. De la escritora. No sé si ustedes sabían, pero en la sala de menesteres que vemos en la sexta película, sobre todo en esa parte donde vemos que es un mundo donde empieza a guardar como toda Sí, la donde guardan basura la escoba y todos ajá. los trebejos que hay en Hogwarts, resulta que a la hora de llenarlo y atiborrarlo de elementos en la película, para el que tiene buen ojo, podemos ver que están muchas de las estatuas del ajedrez que vimos en la primera película, armarios que vimos en películas pasadas, o sea, que necesitamos llenar esto y atiborrarlo de elementos. Vamos, utilería, vamos, necesitamos llenar esto ya. Pongan lo que haya. Es más, yo creo que esa escena la tuvieron que haber filmado en el cuarto de utilería. Era más fácil. Pues No traer lo había todo pensado. eso. Grabemos, pongamos luces aquí, pongamos unos candelabros por acá y grabemos eso acá. Más fácil. Ustedes sabían también que desde la quinta película Albus Dumbledore nunca más volvió a usar sus características gafas de media luna. Sí. Eso me duele. Se hizo una cirugía Una cirugía ocular, pero eso me duele porque me parece que un detalle tan indispensable dentro del Pues personaje. dolió más cuando cambiaron a Dumbledore. Uy, Dumbledore, estás engordado. Pero obvio, pero Estás más lleno de vida que el otro. ay, pero yo siento que Michael Gambon le dio más, enriqueció más al personaje. O sea, yo no tengo nada en contra de Richard Harris, pero Pero hay muchas críticas en cuanto a la fidelidad que él le daba como actor. Sí, ya son críticas en las que la gente se basa por bobadas. sí. Pero lo critican mucho, sobre todo en la manera en cómo representaba a Dumbledore. Porque él le metía mucha más pasión Es a cierto. un Dumbledore en los libros que él era como más. Pero es algo curioso, Calmado. porque el mismo Michael Gambon ha comentado que él se inspiró mucho en El Rey Lear
para evocar y caracterizar su personaje de Dumbledore. Y precisamente remarcó un poco más su acento escocés y también obviamente le dio una carga quizá muchísimo más colérica de lo que uno está acostumbrado. Pero lo que pasa con el Rey Lear es que el drama es un poquito diferente. Ah, no, Pues, evidentemente. Pues sí, nada que ver, tratar pero... como uno de crear una alianza entre Lear y entre Dumbledore, pues es un poco extraño. Pero creo que sí, por lo menos en lo colérico, sí. Y pues por lo menos está más empoderado de su personaje en esa proporción. Sí, hay que entender que el libro también era un libro infantil. Y ya para ir acabando, no sé si ustedes sabían, pero la película de las Reliquias de la Muerte fue filmada en simultáneo. O sea, no, Sí, no es que claro. primero filmemos la primera parte y luego la De segunda. hecho, cuando publicaron los trailers de la primera, había escenas Exacto. de la segunda. Y de hecho, la última escena que se filmó de toda la franquicia fue la escena cuando escapan del ministerio. Porque ustedes también saben que las películas se graban en desorden, Sí, obvio. por comodidad. Bueno, ahí tienen esa serie de curiosidades. Quizá más adelante toquemos más datos ociosos inservibles. Ay, hay un pero dato que pueden que- salvar uno que otro silencio incómodo. Pues el de Cedric, que se murió para convertirse en un vampiro, por si no sabían, revivió como un zombie. Un zombie brillante. Sirve. En proyección. Y ya llegamos a nuestra sección principal. Hoy hablamos de Harry Potter, que es una de las sagas, bueno, mi saga favorita, para serles sincero, y es un tema del que he querido hablar desde que iniciamos como tal con este programa. Ya lo hemos comentado en múltiples programas antes. Este fue un mes en general dedicado a Harry Potter. Entonces, bueno, hoy queremos hacer un pequeño recorrido a través de las 8 películas, hablar de la historia del niño que vivió, de cómo este mago, de este chico corriente que vivía en la alacena, debajo de la escalera, se da cuenta que es mucho más grande para el mundo en el que vive, después de darse cuenta que sus padres fueron asesinados pues, por el mago más poderoso de todos los tiempos, Lord Baldomero. Lord Baldomero. Y a partir de ahí cómo va creciendo a partir de cada una de las películas y cómo va aprendiendo nuevos hechizos y todo el cuento. También lo habíamos comentado en el relato del monomito, del héroe que incansablemente busca su lugar en el mundo y cada vez crece más. Yo siento que Harry Potter es cíclico en ese sentido. Todas las películas retornan y hacen un bucle a este esquema y pues sencillamente me encantan. Comencemos a hablar si ustedes quieren en general. No sé quién quiere empezar. Acuérdense que toda esta magia, todo el viaje inició con la adaptación de la primera novela, que fue la piedra filosofal, la piedra del hechicero para algunos países, que es del 2001. Empecemos de una vez. A mí, para hablar de generalidades de la película, me parece que es imposible, porque la película toca muchos campos específicos y es muy detallista. Por ejemplo, es magnífico que en la séptima, octava película retomen elementos que se vieron en la primera o en la segunda. Sí, es lo que más le rescato al director, de lo poquito que más le rescato al director. Sí, que hagan esa recolección de material. Pocas sagas hacen lo mismo. Por ejemplo, sagas del Señor de los Anillos, pues por más magníficas y por más que las adore, de la tercera película, usted se ve la tercera película y la primera película y está viendo básicamente películas diferentes. Tiene un hilo conector, claro. Obviamente, la travesía, pero son películas. Mientras que las de Harry Potter, claro, también son películas independientes porque una película tiene que defenderse por sí mismo. Sin embargo, pues todo el arco argumental tiene un sentido cuando uno lo junta y cuando uno se las ve. Y porque si no, por ejemplo, en la séptima, con lo de las Reliquias de la Muerte, uno va a estar totalmente perdido si uno no sabe cuál es el diario de Tom Riddle, si uno no sabe la cadenita esta de la Virgencita del Carmen que tenía... El guardapelo. El guardapelo. El anillo de Voldemort. Bolo. Es que, sí. La diadema de Ravenclaw, pues uno no sabe este montón de elementos. Por ejemplo, la diadema, que aparece el fantasma, ¿cómo se llama esta niña? La dama blanca, la dama de gris. No, pero la niña... Ah, sí. Myrtle. Myrtle. Sí. Pues que este montón de cosas que aparecieron justo después y que vuelvan y retomen es algo maravilloso. Yo estoy muy de acuerdo con eso que dice Juan Diego, sobre todo porque, o sea, sabemos que la saga sufrió un cambio de estilo drástico, bueno, drástico a lo largo de los años, en el sentido que no es lo mismo ver la octava película a ver la primera. Va el cambio desde la paleta de colores, en temática, y hay algo que me gusta mucho, y por ejemplo el hecho de ver cómo aparecen los duendecillos estos que vimos en la segunda película, que aparecen en una parte de la última, cuando mueven una silla y aparecen ahí volando, que sabemos de dónde vienen, sabemos qué son. O el solo hecho que veamos el estadio de Quidditch incendiándose, que son detalles que el mismo director quiso poner, porque obviamente eso nunca se detalla en el libro. Creo que eso hace que le llegue uno a la infancia, sobre todo pues porque uno ha tenido todo ese recorrido. Entonces sabe uno que hay conexión
dentro de todo este mundo. Pero la misma evolución de la película está presta para que la infancia se destruya. Porque como usted dice, hay un cambio tonal de las primeras películas a las últimas. Usted empieza con esta historia de un niño y todos somos felices, y sí, de pronto tiene una cicatriz porque le mataron a los papás de la manera más crónica, pero todos somos felices y colorido. A la cuarta lo matan a un tipo frente a él. O sea, a partir de ahí todo empezó para abajo. Sí, Pues hay en cuanto a la hay vida, escenas muy dantescas. exacto. Y a la otra, listo, no, me recuperé de esta tragedia, me matan el padrino, mi único familiar. Le están rompiendo con la infancia de uno, porque uno se encariña con estos personajes, con estos elementos que crecieron con uno en las primeras 2, 3 películas, y a partir de la cuarta dijimos, pues ¿saben qué? Muéranse, todos, literalmente, muéranse. Entonces la infancia se está rompiendo de cierta manera. Dentro de Harry Potter, creo yo, el elemento más valioso es esta posibilidad que hay de crear todo un universo con todas sus reglas, tanto económicas como políticas y sociales, incluso educacionales, porque los métodos de educación de ellos son bastante ortodoxos si lo analizamos. Creo yo que más allá, digamos, de la alegoría que se teje con esto de que tal vez Lord Voldemort es Hitler y que la pureza de la sangre y demás, digamos, de trasfondo político en la realidad que tiene, lo valioso es lo que hace J.K. Rowling en los libros y luego ya los directores en las adaptaciones, de reflejar ese mundo con todas las reglas que supone. Es tanto así que ya es posible pensar en una adaptación dentro de ese mismo mundo de un libro que no está relacionado directamente con Harry Potter, Y por eso como es lo que es Animales Fantásticos que saldrán Encontrados. y la futura pentalogía que se realizará sobre la saga, que pues a mí me tiene dichoso, la verdad, Todas porque no, pues igual sabemos que, y esto también son comentarios que otras personas me han hecho, me dicen, a mí nunca me gustó la historia de Harry Potter, pero el mundo que se teje detrás de él me parece la cosa más maravillosa que hay en este mundo. Claro. No, a mí me gustan los dos realmente, entonces estoy supremamente contento de que se le permita acercarse a otras audiencias y que se siga cultivando ese mundo en otros sitios, ya no solo ni siquiera en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos, y vayamos a saber a dónde más irán a viajar. Por ejemplo, creo que J.K. Rowling siempre se pasa de creativa cuando habla de Latinoamérica y cómo funciona el mundo mágico según Latinoamérica. Por ejemplo, ya dice que si existiera una escuela de magos estaría en Brasil, y que hay dragones específicos en Perú y que los mejores jugando Quidditch es el equipo de Perú. Elementos así por el estilo, y yo creo que eso se puede aprovechar muchísimo en las películas que vienen. Carlos, no sé vos qué recuerdos tendrás en general sobre la saga. Bueno, ¿Cómo fue tu experiencia? Lo primero es que, escuchándolos conversar, la recuerdo bastante poco. Yo vi la saga incluso después de que llevaba un tiempo ya en pantalla. O sea, incluso creo que empecé por la quinta película. Ay, Dios mío. Blasfemo. Sí, y después ya me desatrasé y terminé de ver la saga, ¿no? Obviamente la disfruté bastante. Estaba revisando un poco los directores. Veo que aparecen 4 directores para las 8 películas. Sí, señor. Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates. Desgraciadamente el último. Que digamos pues que es pues, interesante porque digamos pues, revela como cierta consistencia desde el punto de vista por lo menos de la producción, de mantener por lo menos un intento de un mismo director así cambie. Y que recuerdo pues finalmente un poco digamos sumado a lo que ustedes estaban describiendo, es digamos todo el mundo digamos del desenlace de la historia muy volcado a una estructura una estética muy gótica. Que como decía Juan Diego hace un rato, me parece una cosa supremamente interesante cuando se contrasta con la versión más infantil, lo cual de alguna manera siento yo que es como una especie de reconstrucción muy de las tragedias victorianas. Sí. O sea, muy de esas tragedias victorianas se comienzan contando historias, bueno, es muy inglés de todas formas, contando las historias de mucha luz, de infancia, de adolescencia, así hayan algunos traumas, pero que terminan con los desenlaces finalmente más dantescos posibles. Que eran las cosas que me sorprendía cuando yo me vi, sobre todo las últimas 2 películas, que entiendo es un solo libro, que lo dividieron en 2, me sorprendía la paleta de colores, pero más que la paleta de colores, me sorprendía era finalmente el tipo, digamos, de situaciones dramáticas, las respuestas emocionales de los personajes, casi que desbordando las psicologías que hemos visto. ¿Cómo se llamaba? El Snape es el profesor, que bueno, y todo este desenlace que termina en una tragedia casi edípica, familiar allí alrededor del personaje, pero que es un personaje que se desdobla y se convierte en otra cosa solamente al final. Y que bueno, uno diría en cierto momento esto es casi inverosímil, pero cuando uno ve efectivamente ya el tratamiento del final, eso lo disfruté. Me parece una cosa fantástica por lo que ustedes han comentado, y es el universo extendido que se ha creado alrededor de eso. Me sorprende sobre todo porque escucho gente de muy distintas edades y de muy distintos como gustos
acercados o cercanos a la saga de Harry Potter. Estaba precisamente ahora en una clase con unos chicos hablando de unos fenómenos de estructuras narrativas y les estaba proponiendo contar historias, y una cantidad me proponía qué rico contar historias paralelas de Harry Potter. Entonces me sorprendió escuchar como veamos todo lo que se ha tejido como la fuerza de una cultura popular, y que en el fondo nos comparen a la escritora J.K. Rowling, incluso pues con lo que hizo Tolkien y bueno, como en todas esas tradiciones británicas. Bueno, no sé, creo que es una cosa valiosa. Hay algo que me gusta de todo el universo, bueno, no, de toda la historia de Harry Potter como tal y las historias adyacentes, y es que a pesar de empezar como un cuento infantil, bueno, como una historia infantil, es una historia muy agridulce. Sí. Porque, por ejemplo, la final, en especial, como dice Carlos, al final hay una transformación de las situaciones, origen de los personajes. Por ejemplo, los hermanos Fred y George, que uno crece con esos personajes. Yo me encariñé mucho con esos personajes. Y toda la familia Ron. Y verlos, y ver la tragedia de un hermano gemelo perdiendo un hermano gemelo. Y el simbolismo que siento yo, claro, que eso connota. Por ejemplo, para mí eso representa la muerte de la risa en la guerra, o de un familiar. Y que es una guerra, y en una guerra hay bajas y hay muertes, tanto enemigas como aliadas. Y hay muchas muertes. La exnovia de Ron, la que estaba en el príncipe mestizo, muere. ¿Lavender Brown? Sí, muere degollada por un hombre lobo. En presencia de los héroes. Un personaje que, si bien era algo cómico, era algo gracioso, pues tener ese final tan brusco. No, y lo que les comentaba de situaciones pesadillescas, yo me acuerdo teniendo unos 10 años viendo la cuarta película, al final, cuando sabemos que Voldemort vuelve en esa escena del cementerio, con esa estatua que cobra vida y apresa a Harry a partir del mástil de la hoz. Me parece, o sea, cuando yo vi eso, estando tan pequeño, yo decía, esto tiene que ser un flash forward o una pesadilla, literalmente, porque esto no... Sí, o sea, me parecía literalmente tan horrible que para la historia y para lo que habíamos visto hasta ese momento, me parecía imposible que verdaderamente estuviera ocurriendo. Yo tenía un par de años más cuando vi esa película, pero también la recuerdo así como... Pues como en serio, no es posible que esta película ritual, tan feliz... Además, la sangre del padre, el hueso del padre, la sangre del... ¿Qué era el traidor? Del enemigo. Y la carne del aliado, del súbdito o algo así. Del siervo. Se corta la mano literalmente frente a todo el mundo. Es una maravilla como la capacidad de construir una mitología contemporánea, obviamente mezclando una cantidad de elementos mitológicos clásicos, pero puesto a funcionar como con elementos modernos. Y mezclar eso con elementos de la vida cotidiana, un automóvil que puede volar, bueno, etcétera, toda esta cantidad de cosas, muy muy creativo, muy fantástico. Y que también se presta para una crítica social, sobre todo a la sociedad londinense, de cómo siempre toman té, de cómo siempre son tan sofisticados. Hay otra cosa, y es las analogías a temáticas reales. Por ejemplo, la importancia del alma en la tercera película, en El prisionero de Azkaban, donde los dementores, la manera de castigo es eliminar el alma del cuerpo de las personas. O sea, la importancia de la esencia de un ser humano, porque en últimas toda la película trata de eso. Hay una frase muy bonita, bueno, es como un diálogo que tiene contra Voldemort en la quinta, de que me puedes quitar todo, puedes hacer todo, pero tú nunca vas a tener amor y siento lástima por ti. Eso es algo muy fuerte. Porque está diciendo que la esencia de todo es la unión, que todo se logra por medio de avanzar los conflictos personales. Y pues la película toca temas que un niño no la analizaría bien, que uno cuando ve las películas, si uno las viera de niños y la ve después ya cuando un adulto no entiende cosas que no entiende en un principio. Y mencionando El prisionero de Azkaban, además, digamos, la apuesta por una estructura narrativa, por ejemplo, en este caso, que tiene el viaje en el tiempo. Sí, eso es una prolepsis demasiado maravilloso, además. Y sobre todo porque el viaje en el tiempo requiere una duplicación. Exacto. No, eso me parece absolutamente encantador. Yo quisiera un comentario como ligero y rápido, pero pues que no quiero evitar, y es un poco, digamos, como el reparto de las películas. Sí. Yo disfruté muchísimo. Uno de mis actores favoritos es Gary Oldman. Sí, claro. Haciendo además de... Porque Gary Oldman tiene... Hablamos de él en el programa pasado de vampiros. Sirius Black se llama. Sí, el padrino de Harry. Que yo pues ya estando viejo, yo además no vi las películas jóvenes como ustedes, sufrí realmente la desaparición de este personaje. Es que no es la muerte de solo un conocido, no es la muerte de un padrino, es la muerte de la única figura paternal y familiar. Yo lloré literalmente con y cómo muere, la despedida que tiene y cómo se va en el velo de la muerte, como chao. Y eso que yo sigo sintiendo que en la película se siente algo ligero, porque en el libro se siente todavía más pesado. Ya como comentarios finales, señores, unas conclusiones ya para ir acabando, no sé ustedes qué pensarán. Amo la banda sonora.
Es una Sí, cosa que sí, uno sí, escucha sí, esa sí, sí, primera sí, nota y exactamente. inmediatamente uno se remite a Harry Sí, sí, sí. Sí, ya me parece que la construcción de la banda sonora es algo que ayuda, complementa y evoluciona. Amplifica. Y narra, la película. además. Y narra. Amplifica, sí. Yo voy a ser un poquito más pervertido. Emma Watson. Sí, Sí, gracias. sí, gracias. Adiós por Emma Watson. Muy amable. Hermione. Hermione Granger. Nada, es una saga que siento que creció conmigo. Creció conmigo tanto a nivel, pues, leerlo, bueno, tanto a nivel de los libros como a nivel de las películas. Y que pues sencillamente por mí que siga creciendo cada vez más, sobre todo con estas adaptaciones que se vienen. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para todos nuestros oyentes, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube. Y nos vemos ya la próxima semana. No dejen de creer en la magia. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.